Saludos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio de conversatorios sobre filosofía y religión y otros temas muy interesantes. Aquí acompañándome mi amigo Fernando Obregón, estudiante del doble grado de Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense. ¿Es así, no? Es así. Vale. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, como ya lo han visto en el video introductorio, bastante importante, que es sobre la fe. Concretamente la fe, o una conversación sobre la fe aplicada a la historia de Abraham, concretamente a la historia y la prueba, a la historia de la prueba de Abraham y el sacrificio demandado por Dios de su hijo Isaac. En ese caso estamos hablando de una historia bíblica, una historia que se da por cierta siendo un relato histórico, es decir, es un relato que la Biblia misma lo presenta como una verdad histórica. Fernando y yo vamos a conversar sobre este tema, conversar un poco acerca de ese episodio concreto de la vida de Abraham y ver y presentar un poco cuáles son, bueno, pues las características de la fe cristiana y cómo podemos tomar esta conversación como un punto de partida para aprender acerca de la fe cristiana. Este sacrificio, por supuesto, es algo que no se suele repetir en la Biblia, es decir, es de las pocas pruebas que implican primero la muerte de otro ser humano y además es de las pocas pruebas que tienen, bueno, un significado tan fuerte, ¿no? Y que Dios le pide a un padre que entregue un hijo que Dios mismo le dio, ¿no? Parece contradictorio, pero ya veremos que tiene un sentido bíblico. Así que, bueno, cuéntanos, Fernando, ¿qué opiniones tienes sobre esto? Bien, en primer lugar comentar que, bueno, tal cual bien ha presentado la historia Juan, desde un punto de vista, digamos, antropológico, lo que se cuenta en el Génesis, no solo si se toma como mito, sino también como una realidad histórica, es interesante porque cuenta, digamos, el origen de como toda sociedad, de las instituciones religiosas. Y en este caso también, bueno, como comentaba Juan, de un sistema patriarcal. Pero bueno, la particularidad justamente está en lo que nos comenta Juan y es lo que nos trae a conversar hoy, que es esta prueba de fe que Dios le hace a Abraham. Y como bien nos contaba Juan, Isaac, ¿no? Es demandado por Dios en sacrificio. Y es un punto, digamos, importante mencionar que le dice que tiene que hacer una travesía hacia el monte Moria, donde debe ofrecer en sacrificio a Isaac. Bien, y claro, lo que hay que insistir es que por qué se trata de una prueba de fe. Y como bien nos explicaba Juan, Isaac es lo más querido por Abraham, es su hijo más querido, bueno, porque es su único hijo y luego de que ha tenido, digamos, ese milagro que ha sido poder haber tenido ya a una edad tan avanzada. Entonces, claro, luego que venga Dios y te dice, bueno, te doy este hijo para luego quitártelo, para Abraham supone lo que Kierkegaard llama en danés anfältase, es decir, una especie de horror, una especie de temor, ¿no? Porque claro, Dios le está demandando algo que al parecer no solo es, digamos, ataca a su sensibilidad porque es su hijo más querido, sino que también representa un horror, un escándalo desde un punto de vista ético. Y eso lo puedes contrastar, y creo que una de las formas más interesantes de elucidar lo que pasa con Abraham es compararlo en otros cuentos o en otros mitos en los cuales los dioses demandan a un padre el sacrificio de sus hijos. Y un ejemplo que da Kierkegaard, que es excelente, es el caso de Agamenón. Agamenón, cuando va a partir a Troya, por la guerra que ya todos conocemos, y conocemos la historia de la guerra de Troya, para que los mares puedan calmarse y los barcos llegar a puerto seguro en Troya, los dioses les demandan a Agamenón el sacrificio de Ifigenia, su hija, la cual tiene una extrema belleza y bueno, termina sacrificándola. Ahora, la cuestión está justamente en que Agamenón, lo que hace Agamenón no es objeto de escándalo, porque es una especie de deber, digamos, en la concepción ética griega es un deber para con la ciudad-estado, un deber para con el ser griego. Es una acción política que era necesaria para poder llegar a Troya y cumplir con el deber de digamos, defender los intereses de las polis o de los que en ese momento eran los aqueos. En cambio, Abraham no. Abraham, según yo recuerdo, lo cuenta la Biblia, él tiene que estar básicamente en silencio y tiene que grabar para sus eventos ese escándalo. ¿Qué hubiera pasado, dice Kierkegaard, si Abraham le tiene que contar a Sara que tiene que ir a Moria a sacrificar a su hijo? Al mismo Isaac no se lo cuenta. Entonces, digamos, hay una especie de tensión. Está en primer lugar esta tensión, sí, que es con la suspensión, digamos, de un deber ético, ¿no? Pero no en tanto que deber, sino para con una especie de fin. Y este fin es en el que el caso de Agamenón es para con el Estado, ¿no? Realizar un deber, digamos, general.
pero a la vez hay un deber para con Dios, que entra en tensión. Dios le está exigiendo una prueba. Y claro, está esta tensión, ¿no? Y esta tensión que, como les insisto, y eso es importante mencionarlo, te produce un cierto temor, incluso una especie de angustia, ¿no? Porque te encuentras ante dos decisiones. Y como también cuenta Kierkegaard, ya no en la obra en la que comenta la historia de Abraham, que es en Temor y Temblor, sino, por ejemplo, en el concepto de la angustia, digamos, se enfrenta a una decisión, se encuentra a sí mismo con su libertad. Bueno, tengo un deber un deber ético y a la vez una prueba, un deber para con Dios. Y es ahí donde, digamos, Abraham se vuelve lo que él llama el caballero de la fe, ¿no? Que es una figura que Kierkegaard contrasta con lo que él llama el héroe trágico. Agamenón es un héroe trágico, porque él se resigna, pero en esa resignación de sacrificar a su hija, él lo gana todo, ¿no? Y él obra con seguridad, porque él sabe que va a ser recompensado y va a ser, digamos, bien visto, incluso acompañado en su dolor por el resto de los griegos que van a acompañar su sacrificio, porque bueno, al final es en virtud de la gloria de los aqueos para que puedan llegar a Troya. Bien, en cambio en el caso de Isaac no, en el caso de Abraham no es el caso, digamos, justamente por lo que les comentaba este silencio, todo este escándalo. Entonces, hay un doble movimiento, ¿no? Porque a la vez que hay esta resignación, una resignación que Kierkegaard la llama para con la eternidad, es decir, me resigno a que Dios, este es el mandamiento de Dios y tengo que cumplirlo. Pero a la vez hay un doble movimiento, un segundo movimiento para con el particular, en el sentido de que, digamos, tengo que cumplir con este mandamiento, pero a la vez, digamos, suspender este deber ético, ¿no? Que tengo para con mi hijo. Y en ese momento puedo, digamos, hay un absurdo, porque ¿cómo puede ser que Dios me esté pidiendo esto, pero aún así yo puedo tener la esperanza de que Dios me lo va a devolver? ¿Por qué? Porque al final en eso consiste la fe, digamos, en que al final lo va a obtener todo, pero sin saberlo. No es el caso de Agamenón, como les decía. Agamenón sabe que va a obtener la gloria, sabe que va a hacer el bien al final del cabo, a pesar de que comete ese terrible hecho de sacrificar a su hija. Abraham no lo sabe, no tiene ningún tipo de seguridad de que cuando llegue Moria, al final el ángel le va a detener la mano con el cuchillo, evitando que mate a Isaac. Sí. Entonces, es ese doble movimiento, un doble movimiento para con lo eterno de tengo que cumplir mi mandamiento con Dios, y este otro movimiento en el que se resigna, ¿no? En el que se dice, bueno, tengo que cumplir con este deber. Y bueno, ¿qué es lo que pasa al final? Al final el ángel detiene el cuchillo con el que Abraham va a sacar, digamos, a cortarle la garganta a Isaac para sacrificarlo con Dios. Sí. Y digamos, es ahí cuando, digamos, ya se manifiesta que Abraham cumple con su deber, cumple con su prueba de la fe, porque él está decidido, pero aún así obra en virtud, digamos, el absurdo. Este absurdo, él no sabe si le va a violar a Abraham, Dios le va a devolver a Isaac hasta ese preciso instante. Y en eso es lo que básicamente consiste tener fe para Abraham, y bueno, también como lo comenta Kierkegaard, en obrar en virtud del absurdo, en ese no saber. Y yo creo que una de las perfectas referencias que se puede dar, y lo explica, digamos, de un modo tal vez demasiado sencillo, pero muy, muy certero, es en esta película Inception. No sé si la han visto, pero hay una pregunta que siempre le hace la esposa de Cobb, el protagonista, que le dice, bueno, si te montaras en un tren y no sabes hacia dónde vas, aún así te montarías. Bueno, la fe siempre tiene este componente de incertidumbre, de no saber hacia dónde vas. Pero bueno, la fe al final y al cabo consiste en esto, en obrar aún cuando las circunstancias no te dicen que vas a llegar a puerto seguro. Entonces esa es la cuestión, de obrar en virtud del absurdo. Y eso creo que es la clave de la cuestión. Bien, bueno, ya que Fernando nos ha hecho esa excelentísima explicación de cómo se relaciona, ¿no?, ese elemento de lo absurdo y la incertidumbre, ¿no?, que también, como has dicho, trabaja Kierkegaard, y ¿no?, lo pronuncio fatal, pero bueno, este filósofo trabaja este concepto de una forma muy interesante, ¿no?, porque lo lleva a un punto, ¿no?, que podríamos relacionar con lo sublime, ¿no?, con esa sensación ya por encima de nuestro tacto, de nuestros sentidos en general, ¿no? Es una sensación muy concreta, una circunstancia muy concreta,
Y bueno, justo como lo decías con Agamenón, ¿no? En la forma de las narrativas de la mitología griega, incluso también en la egipcia, en la nórdica, en la romana, etcétera, en muchas otras, incluso orientales, ¿no? En la India tal, hay una relación en donde parece que ya se conociera el final de la historia. Es decir, sabemos que los aqueos ganan en Troya, ¿no? Bueno, ganan por muchas razones, pero entre ellas, bueno, Agamenón hace este sacrificio y básicamente él sabe que los dioses le van a responder. Cierto que en la mitología griega los dioses a veces cambian de opinión porque les da la gana, pero hay una especie de narrativa en donde ya se da por hecho de que va a pasar algo. Sin embargo, si uno lee la narrativa histórica que se le adjudica, ¿no? a la biografía de Abraham, en este caso la de Abraham y de Isaac, uno se puede dar cuenta de que Abraham literalmente está perdidísimo. O sea, Abraham no entiende cómo es que, como ha dicho Fernando, no entiende cómo es que Dios le da un hijo y luego Dios se lo pide, ¿no? Es como, ¿por qué? Eso no solo representa muchas situaciones de nuestra vida en donde tenemos algo muy valioso, claro, aquí lo ponemos a la par de un hijo, ¿no? Diríamos. Sí. Pero bueno, podríamos decir también a la par del trabajo soñado, ¿no? Del trabajo, la vocación que has querido toda la vida, a la par de la empresa que has fundado, que es súper exitosa, a la par de tu pareja, ¿no? De la persona, ¿no? Con la que te enamoras. Sí, y claro, esto tiene mucho que ver digamos, con las experiencias vitales, porque Exacto. Cuando hablamos de estos deberes éticos, no solo estamos hablando de digamos, lo que consideramos moral en el sentido del bien o de la justicia, sino que también lo que consideramos es nuestro deber para con la sociedad. Exacto. Porque, claro, mores al principio significaba costumbre, entonces estos deberes morales también tienen que ver con las costumbres sociales. Exacto. Y creo que Juan está dando el clavo cuando habla de, por ejemplo, de estos deberes, con estas decisiones que tenemos que enfrentar en la vida diaria, con el trabajo, con si queremos casarnos o no. Porque al final todos esos deberes tienen que ver contigo mismo, de cómo vas a tú realizar tu propia vida. Bien, entonces, algo que dice muy bien Kierkegaard, y el que existir en esto, es que la fe no consiste en la afirmación de ciertas verdades. Es decir, yo creo en Dios Todopoderoso, Todopoderoso, no. Sí, no es el credo. Sino es una relación que uno tiene consigo mismo. Porque, y esto creo que lo esclarece muy bien, cuando tú, por ejemplo, te describes a ti mismo, tú dices, bueno, yo soy, por ejemplo, en mi caso, soy un hombre venezolano, joven. Todas esas características que yo estoy mencionando son lo que en filosofía se llama universales. Y son cosas que yo tengo en común con todas las personas. Pero al final como que no dicen lo que soy yo, no dicen quién... La esencia. Ni siquiera la esencia, es algo, digamos, más complicado. Digamos, vale. que filosóficamente hablando que la esencia. No, pero por eso es que Kierkegaard habla de una verdad subjetiva, de algo que tú más bien haces, que buscas y que realizas. ¿Y cómo la realizas? En este tipo de decisiones, ¿no? En decisiones éticas, de que, bueno, me tengo que casar, bueno, me tengo que conseguir un trabajo, bueno, tengo que conseguir pareja, bueno, tengo que realizar una serie de cosas que la sociedad me demanda. Sí. Y bueno, uno se encuentra siempre como en este error. Y creo que Juan ha utilizado una palabra muy buena para hablar de esto, que es lo sublime, que como comenzó su intervención. Porque lo sublime, dice Kant, ¿no? en la analítica de lo sublime, que es una experiencia estética, ¿no? Una experiencia, uno experimenta una especie de placer, pero es un placer negativo. Es como cuando uno mira el mar, ¿no? Ese mar terrorífico con las olas que está en medio de una tormenta. No, uno siente al principio terror porque, bueno, si estás en un barco, bueno, lo primero que tienes que tener en una tormenta es tener miedo, ¿no? Sí. Pero a la vez puedes encontrar esa maravilla, esa fuerza de la naturaleza que al final te causa cierto placer verla, ¿no? Y es más o menos ocurre igual con la experiencia que tiene Abraham, digamos, desde un punto de vista estético, porque siente primero ese error que Dios le dice, bueno, te demando que me sacrifiques a tu hijo, pero luego te lo devuelvo. Claro, en virtud del absurdo, como decía al principio de la intervención, pero en cierto modo se asemeja a esta experiencia de la sublime. Pero en fin, al final lo que siempre está es esta decisión, este momento de angustia en el que yo no sé qué hacer con mi vida, yo no sé qué hacer con mi deber para con la sociedad o con mi deber como para conmigo mismo. Si de verdad la sociedad me demanda que me case, realmente me quiero casar. O si la sociedad me demanda que, bueno, tienes que conseguir un trabajo en tal cosa y ser exitoso en tal cosa y ganar mucho dinero, bueno, de verdad yo quiero eso. Entonces, bueno, te produce cierta angustia, siento incluso cierta incertidumbre. Y es que eso se trata la fe. En ese momento que uno no sabe qué va a pasar con tu vida, si tomas una decisión u otra, tú obras en virtud del absurdo. Hay como una especie de decisión, de ruptura, en el que finalmente
saltas, como si saltaras a un abismo, en el que no sabes dónde que hay al final de ese abismo. Pero Claro. bueno, en el caso de Abraham sale bien, ¿no? Porque al final Dios, él salta al abismo, él Sí, decide, acepta el desafío, o sea, acepta la prueba, no el desafío, la prueba. la prueba, y bueno, finalmente Dios le devuelve a su hijo. Y en eso es lo que consiste la fe, ¿no? Que no es solo una cuestión, como les decía al principio, de afirmar una serie de verdades que Dios existe, sino más bien de actuar como si existiese, tal vez. Claro. No, y aquí hay un punto importante que es también ver cómo una situación tan drástica, porque es una situación muy drástica, muy dramática, ¿no? Abraham, que quería un hijo y que no lo había podido tener, ahora lo tiene y Dios se lo pide, ¿no? Entonces parece una contradicción, de hecho, o sea, si uno lo mira, ¿no? Superficialmente parece una contradicción, ¿no? Parece más bien un Dios que está pidiendo no solo lo absurdo, sino lo malo, ¿no? O sea, un Dios malo, te regala algo o te da algo y te lo quita. Pero aquí hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Que va mucho de lo que dice Fernando, ¿no? de esa base en lo absurdo, que es que en el canon bíblico en general, el canon bíblico al fin y al cabo es la base de la fe cristiana, así como es la Torá, que es el Antiguo Testamento, ¿no? En el judaísmo, pues, el Antiguo y Nuevo Testamento en conjunto, que hacen la Biblia, lo que conocemos como la Biblia, hacen el canon base o, digamos, la norma general y además el deber ser del cristianismo, ¿no? No solamente es el ser histórico, esa narrativa histórica de lo que ha sucedido en el canon bíblico, sino además el deber ser de todo cristiano. Y algo muy curioso porque la forma en cómo se inserta la historia de Abraham, es decir, pasa pero luego se registra, ¿no? Probablemente por el propio registro histórico de su linaje, ¿no? Del propio Abraham, pero también de Isaac, de Jacob y de la historia que recibe Moisés, porque es Moisés quien escribe estos libros en mayoría. Lo que nos salta de esto es que Dios siempre tiene que enfrentar, ¿no? Vamos a verlo desde una perspectiva de Dios. Dios siempre tiene que enfrentar ya no solo esa incertidumbre que tiene el ser humano per se, sino las dudas. Es decir, Dios ya sabe lo que va a pasar porque es Dios. Y por algo pide las cosas y por algo hace lo que hace. Pero el humano no. Claro, Dios, por supuesto, hay que entender que Abraham, que llegó a ser, según dice la Biblia, el amigo de Dios, Abraham, por supuesto, no tiene esa misma omnipresencia y omnipotencia, ¿no? No es omnisciente tampoco. Entonces, claro, Abraham no tiene ni idea. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, en primer lugar. La forma en cómo se inserta Abraham en la historia es muy curiosa, porque Abraham habla directamente con Dios. Esto es la verdad, o sea, si lo comparamos con la forma en cómo Dios interactúa en el Nuevo Testamento, es decir, haciéndose hombre, ¿no? Haciéndose persona, haciéndose ser humano de carne y hueso, ¿no? Con todos esos atributos, ¿no? Persona, varón, ser humano. Es una cuestión, o sea, es una representación y es una encarnación muy diferente. Es decir, aquí lo vemos como si estuviera viendo yo a Fernando o tú a mí, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento Dios se le aparece a muchos de los personajes, hombres, mujeres en general, ¿no? Incluso los que no le creen, es decir, incluso los que no son creyentes. Se les aparece en una forma deidificada, divina y además muy directa, ¿no? Porque bueno, Jesús por supuesto también tenía divinidad porque es Dios, pero lo ves como hombre. Y ya luego en el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Ya con los apóstoles, más bien Jesús se les aparece, hay algunos encuentros muy concretos, ¿no? Casi todo es con la oración. Pero aquí no, aquí Abraham básicamente le habla de frente, ¿no? Otra cosa es que por supuesto hay un formato de oración, hay un formato de interacción, pero Dios se les presenta como si estuviera hablando yo con Fernando. Entonces eso es muy importante porque estamos hablando de que Abraham es un personaje que habla de cara a cara con Dios. Y aún así no le cree. Es decir, aún así tiene una inseguridad. Y es lo que dice Fernando. Claro, hay una inseguridad no porque no entienda que es Dios quien le está hablando, sino porque le está pidiendo algo que a sentido común, ¿no? El sentido común al fin y al cabo es lo mismo que ha dicho Fernando. Es esa costumbre, ¿no? El sentido común no es que sea mejor o peor, es que es la costumbre. Puede ser mejor porque estamos acostumbrados a que salga bien algo, ¿no? Ese sería el sentido común. Entonces, bueno, dicho muy superficialmente. Entonces, claro, aquí ese punto es importante para entender por qué Dios se permite a sí mismo, es decir, Él mismo da paso a pruebas tan difíciles, porque es como, bueno, pero no me estás viendo. Y en segundo lugar, a ver qué opinas de esto, Fernando, es el tema de que en el cristianismo la fe en Dios
es como ha dicho Fernando, parte de un absurdo al momento de ejecutarla. Es decir, tú crees sin tener una certeza de cómo va a suceder. Es decir, ningún cristiano cuando ora o cuando pide a Dios, cuando tal, sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Tiene alguna idea. De hecho, muchas veces Friedman decía, menos mal que no recibimos lo que merecemos, ¿no? Pero básicamente no sabemos. Yo puedo orar, ¿no? O Fernando puede decir, bueno, vamos a una iglesia, ¿no? Y pedimos, bueno, que se recupere mi abuela, o que pueda conseguir este trabajo, o que esta chica me haga caso. Yo soy muy en contra de pedir ese tipo de cosas, de esta chica me haga caso. Pero puede ser un ejemplo. No tenemos ni idea de cómo va a pasar. En nuestra mente podemos tener alguna versión. Pero de repente Dios llega y lo hace, pero de una forma que, menos mal, gracias a Él, no es la que nosotros queríamos. ¿Qué sucede? Con Abraham es más o menos lo mismo. Abraham no tiene ni idea de qué va a pasar. A Abraham solo le han dicho, ve y sacrifica a tu hijo, punto. No le han dicho, como decías tú, ¿no? No le han dicho, bueno, luego te voy a detener, no le han dicho, bueno, es que luego te lo voy a revivir o algo por el estilo. No, él no tiene ni idea. Pero sí tiene, y con ello concluye este segundo punto, ¿no? De esas dos características, tiene la certeza de que Dios cumple sus promesas. Y eso es exactamente lo mismo que se hace con el cristianismo ahora. Dios te ha dado unas promesas, Dios las ha cumplido en determinadas partes del canon bíblico, es decir, promesa que dio, promesa que cumplió. Entonces damos por hecho, por fe, pese a que parezca absurdo, porque no hay ninguna certeza a futuro, pero en base a las promesas, a que Dios es fiel y cumple las promesas del pasado, ha cumplido las promesas en el pasado, sabemos que las va a seguir cumpliendo. Entonces, es absurdo, pero a la vez es racional, porque tenemos una base, que es que ya las ha cumplido. Entonces, claro, Abraham le pide a Dios un hijo. Dios se lo da, porque claro, este es el primer hijo que tiene Abraham con su esposa Sara, pero él tenía a Ismael también, que fue cuando Sara él mismo aceptó, pero Sara le propuso que tuviera un hijo con la sierva, en ese momento que había servidumbre. ¿Qué sucede? Que igualmente Abraham, ¿vale? Dios le ha cumplido, es decir, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo, no como tú querías, que ahí es como vemos la versión de la historia, pero yo sí te doy un hijo. Es decir, Dios le cumplió, le dijo y le cumplió pese a lo absurdo. Era absurdísimo que Sara pudiera tener un hijo tan avanzada de edad, pero lo tuvo. Entonces, más o menos, digamos que Abraham, al igual que cualquier cristiano, puede tener una base, pero a la vez se enfrenta a este absurdo de no tener ninguna certeza. Pero bueno, me callo. Fernando, ¿qué opinas tú de esto? Sí, bueno, yo creo que, digamos, cuando estamos instalando la reflexión en la fe, estamos instalando siempre la reflexión más allá de lo que podemos conocer, ¿no? Exacto, sí. Un filósofo, digamos, que influyó luego, digamos, en algo que en su momento se llamó la nueva filosofía, que tiene que ver mucho con la filosofía de alteridad, etc. Bueno, eso no profundizo mucho en ello. Kant, ¿no? Decía que, bueno, que los límites del conocimiento no llegan hasta el conocimiento de Dios, la libertad y la inmortalidad del alma, ¿no? Y si piensas, digamos, como en el reverso negativo de lo que significa la libertad del alma, solo por tomar un ejemplo, tenemos la muerte. Digamos, es una reflexión sobre la muerte. Y la cosa es que creo que esto lo he hablado con privado con Juan antes, es que la muerte, tú no puedes conocer la muerte, porque siempre toda experiencia de la muerte es una experiencia de la soledad, porque nadie te puede acompañar en tu muerte, o sea, digamos. Efectivamente, o sea, sí. Pueden estar contigo, digamos. En el momento de morir. En el momento de que mueres, exacto. Claro, hay un momentum. Exacto, digamos, que te acompaña en el momento que estás muriendo, pero experimentar esa muerte es algo que solo vas a poder experimentar individual y solo. personal, sí. Sí, digamos, es como dice, no lo dice en este sentido, evidentemente, pero es lo que más o menos como que dice Unamuno. Vienes de la niebla y retornas a la niebla, en la nada, al momento en el que ya estás completamente solo. Bien, es algo que la epistemología contemporánea, digamos, la parte de la filosofía que estudia que podemos conocer, cuáles son los límites del conocimiento, indica que, bueno, todo el conocimiento es posible gracias a que existe una especie de lenguaje público. Pero claro, la muerte no se puede conocer porque, bueno, no puedes comunicar cuando ya estás muerto. Exacto. Entonces, bueno, y lo que hay que pensar aquí es que, bueno, al final la vida tiene una especie de sentido, claro, respecto a la muerte. Es como el espacio infinito, ¿no? El espacio es infinito. Y como infinito no puedes señalar un arriba, un abajo, izquierda, derecha, porque bueno, es infinito, no existe modo de distinguir del arriba, del abajo, de la izquierda y la derecha. Igual pasa con la vida. La vida solo tiene sentido porque tiene un límite, tiene un fin, que es la muerte. Pero claro, siempre está y aquí vengo sobre el punto de lo que quería decir Juan, siempre está esta cuestión de la incertidumbre,
¿no? Que uno nunca sabe qué va a pasar con su vida. Solo Dios tiene lo que decía San Agustín, presciencia, un preconocimiento de todo lo que puede ocurrir gracias a que conoce todo, digamos, al escrito de las leyes de la naturaleza, por lo tanto, conoce que de darse ciertas acciones van a ocurrir ciertas consecuencias. No, pero este no es el caso. Nosotros no solo tenemos somos seres humanos y tenemos un conocimiento limitado. Lo que sí tenemos es una voluntad infinita, y en eso sí nos parecemos a Dios, ¿no? Entonces, es gracias a esa voluntad de poder quererlo todo, de poder tener una especie de voluntad y que no tiene ciertos límites, incluso más allá de nuestra vida, y es por eso que el ser humano ha creado catedrales, por eso es que el ser humano ha hecho como Napoleón y ha querido conquistar el resto del mundo, por eso es que incluso tenemos hijos, porque queremos trascender más allá de nuestra muerte. Exacto. Y es esa voluntad infinita la que permite resignarnos infinitamente, resignarnos con un mandamiento de Dios, porque los mandamientos de Dios son deberes eternos, ¿no? Recuerdo, no sé si recordarán una otra charla que tuvimos justamente en la que hablamos sobre el aborto, y hablamos que los deberes religiosos y los deberes morales son siempre mandamientos con la eternidad. Sí. Pero claro, Abraham también, como contaba, tiene esta cuestión más allá de la infinidad, tiene un deber con lo particular, para con su hijo, ¿no? De cumplir con ese deber ético, porque como siempre insisto, siempre está esta cuestión del escándalo, que representaría que él matase a su hijo, ¿no? Pero bueno, toda vida, en todo momento en el cual tú buscas una verdad, ¿no?, sobre ti mismo, porque al final esta reflexión viene a la muerte, sobre la muerte viene sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de tu vida y la verdad que buscas de realizarte tú en tu vida, buscarte a ti mismo, ¿no? Esa tendencia de buscar esa verdad. Decir esa verdad no se trata como les decía, de afirmar ciertas cosas como en el credo, sino es algo que tú realizas. Es como si la verdad fuera un verbo, ¿no? Algo que haces. Efectivamente, sí. Y esa verdad se hace en el momento que tomas estas decisiones, en el que te resignas y en el momento en el que decides cumplir tu deber para con la eternidad, a la vez que cumples con tu deber para con lo particular, en este caso Abraham con Isaac, ¿no? Y siempre está en ese momento en el que, bueno, al final está en creer, en buscar siempre eso que sabes, que crees que está ahí, pero no lo puedes saber, digamos, con certeza. Con certeza, del mismo modo que tú sabes que existe la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Una verdad, en este caso, objetiva. No tienes esa certeza, solo tú puedes lanzarte y tomar esas decisiones y resignarte. Y eso es lo que consiste en ser un caballero de la fe, ¿no? En obrar, como siempre digo, en virtud del absurdo. La vida siempre te presenta situaciones absurdas en las que tú no sabes, ¿no? En las que nunca sabes lo que va a ocurrir, siempre está ese componente de incertidumbre. Nunca sabes realmente cómo va a llegar tu muerte. E incluso cuando sabes que va a llegar tu muerte y tienes la certeza de tu muerte, no sabes cómo vas a experimentar esa muerte. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen algún tipo de síndrome terminal o enfermedad terminal. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, no, y ahora que, perdona que te interrumpa, pero es que justamente con lo que dices, ¿no?, lo de la certeza, y es algo muy curioso porque, como has dicho, ¿no?, de que ese absurdo supone también es una demostración de nuestra limitada capacidad de entender el entorno en general y a nosotros mismos. Y es curioso porque justo que has citado a San Agustín en esta reflexión de qué era la verdad, ¿no?, termina poniendo que la verdad de toda ciencia y la verdad de todo conocimiento terminaba siendo Cristo, ¿no? Pero claro, él no se refería a Cristo como, bueno, tu estampita, ¿no?, que pones y ahí está todo, ¿no?, y te dedicas a eso. No, lo decía como en un verbo, porque además, bíblicamente a Jesús, a Dios, se le define como un verbo, ¿no? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan se presenta, bueno, en varios, pero sobre todo en el de Juan se presenta a Jesús como el verbo, ¿no? Y también este logos, ¿no?, este logos que supera todo, es orden, sí. Claro, es el orden, la palabra, es decir, ya no es comunicarse, no, es la palabra, ¿no?, el entendimiento del concepto original y esa verdad absoluta que no es la que nosotros tengamos, porque esto sí es muy discutido, ¿no? Capaz tú también lo verás, puede que lo veas así, que es que el cristiano no tiene la verdad, o sea, no es de su posesión, sencillamente tiene acceso a ella, pero porque Dios lo ha querido, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay una relación en donde nosotros transmitimos el Evangelio, ¿no?, por ponerle de una manera, que esto sí ya es otro tema, pero nosotros lo transmitimos no porque sea nuestro, es decir, no es porque es nuestra propiedad y nosotros decidimos a quién dársela y a quién no. Por supuesto podemos hacerlo, ¿no?, decir, bueno, yo no le hablo a Fernando de Dios o sí le hablo, pero es que no es mío para dar, es decir, si yo no lo hago, probablemente y muy seguramente
Dios se lo dará por otro medio, ¿no? O sea, si yo me niego, que ahí está un poco la relación con lo de Abraham. ¿Qué pasa si Abraham se negaba o no? Y viene otra vez, como tú decías, volvemos a la verdad, es decir, Abraham no tiene una verdad porque él no la posee. O sea, él tiene relación con esa verdad objetiva, pero él en sí mismo tiene una verdad subjetiva, como has dicho tú. Esa fe al final, o la propia experiencia vital, termina siendo una experiencia subjetiva, ¿no? Y por eso es que al final el sentido común, como decíamos antes, es una experiencia intersubjetiva, ¿no? Es entre varios sujetos que además tienen su propia subjetividad. Pero aquí hay algo muy curioso, que es que la propia Biblia, luego en el Nuevo Testamento, si mal no recuerdo, en el libro de Hechos, te plantea que la fe, te tira una definición directa, ¿no? Entre Pablo y Pedro, que son los que más relatan, o de los que más se describen en el libro de Hechos, además de la Iglesia en general. Ellos plantean que los autores bíblicos plantean que la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Es la certeza de lo que no se sabe y de lo que no se ve. Pero hay una certeza. Claro, eso es absurdo, otra vez. ¿Cómo vas a tener certeza de lo que no sabes y de lo que no ves? No tiene sentido, ¿no? En base a nuestra racionalidad. Pero si luego ves el canon bíblico, tiene una racionalidad porque es la razón fundada en que Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿cuál es? Volvemos al mismo problema. Abraham no lo sabe. Claro. Abraham sabe que Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿valora que Dios cumple sus promesas? Que ahí está otro punto, ¿no? Es decir, la fe más básica es, como ha dicho Fernando, esa fe muy superficial de me creo una afirmación y ya está. Eso sería una fe en un sentido muy básico y superficial, incluso material, porque necesitas primero ese texto, ese fundamento escrito o oral, ¿no? En donde tú dices, bueno, pues yo, no, como el credo, yo creo en Dios, ta. El problema es que si tú no valoras lo que estás afirmando, se queda en solo eso, en una afirmación. Mientras que valoras algo, ¿no? O sea, ya entramos en un campo, ¿no?, más de la moral, del valor que le damos a las cosas, ¿no? Eso ya es otro campo, que Fernando seguro sabe mucho más. Pero es curioso porque Dios le pide la prueba a Abraham basándose en que ya la ha cumplido, es decir, Dios le ha dicho, yo cumplo lo que digo. Pero claro, el problema es que no te he dicho que voy a cumplir otra cosa después de que mates a tu hijo. Entonces, claro, Dios deja a Abraham en un espacio muy estrecho entre, bueno, pero Dios me cumplió algo bueno, pero me está pidiendo algo que, como ha dicho Fernando, a modo de la moral del sujeto y además la moral para con el otro sujeto, en este caso su hijo, sería algo malo, ¿no? Digamos que matar a un hijo de buenas a primeras es malo. Pero entonces pone en tesitura, es decir, Dios hace la prueba máxima, que es poner en tesitura a la persona de ver si le entrega incluso lo que Dios le ha dado. Y aquí entonces entramos en un planteamiento muy importante. ¿Por qué Abraham? ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque como he dicho anteriormente y como Fernando también sabe, esta prueba no se la ha puesto a todo el mundo. No se la puso a Moisés. ¿Moisés tuvo que sacrificar a un hijo? No. Moisés, bueno, tuvo que renunciar a su vida como parte de la nobleza egipcia o como parte de una jerarquía egipcia. Incluso los apóstoles ninguno tuvo que matar a un hijo. Murieron por Jesús, sí, pero eso es otro tipo de prueba. Es tu vida, es mucho más fácil quitarte tu vida o entregar tu vida que quitarla de otro que tú valoras, ¿no? Obviamente eso se puede discutir y Fernando me puede plantear un cuestionamiento filosófico de eso seguro, pero digamos que son pruebas distintas. Entonces en el caso es que Dios le entrega algo además muy valioso para Abraham, es decir, es valioso porque es valioso para Abraham. Para Dios, pues por supuesto puede ser valioso, pero es valioso en la historia porque es valioso para Abraham. Y Dios lo deja en ese estrecho. Entonces, claro, lo interesante aquí es ver cómo Dios termina poniendo a Abraham en una situación de yo te doy lo que tú quieres, pero así como te doy, te lo puedo demandar de quitar. Pero aquí hay una cuestión que está implícita en esa prueba, que es ¿a quién quieres más tú? ¿Qué quieres más tú? ¿Qué valoras más? ¿Lo que yo te doy o yo? Y eso es algo que básicamente atraviesa toda la fe cristiana, o sea, todo el canon bíblico y toda la fe cristiana, que es ¿qué ponemos primero? Y por eso, siglos después, la oración básica del pueblo judío, que se levantaban todas las mañanas a hacerlo, ¿no?, durante todos los días, que era el Shema, ¿no?, el escucha y obedece, pueblo de Israel, ¿no?, que el Señor es uno. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, creo que decía. Si no, igual, el punto a lo que voy de eso es que
Ahora, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Esa era, ¿no? Claro, ¿a quién amas tú? O sea, ¿qué amas y valoras tú con toda tu fuerza, con toda tu alma? Aparte con toda tu alma, que está muy relacionado con la mente, o sea, con todo tu pensamiento. Y con todo tu corazón, o sea, con toda esa valoración, lo que decimos, moral y subjetiva, ¿no? De apreciación. Entonces, claro, aquí Dios le pone a Abraham una de las mayores pruebas, que probablemente yo al menos no sabría cómo enfrentarme a una situación así, pese a que yo creo en Dios, pero claro, es muy fuerte, ¿no? Y Abraham termina decidiendo por Dios, es algo muy curioso. Abraham termina decidiendo que valora más al que le dio lo que más valoraba que a lo que le dio que valoraba. Dicho de otra manera, valoró más al que le dio lo que él quería que a lo que quería. Pero eso en una prueba absurdísima, digamos, ¿no? Otra vez volviendo al mismo concepto. Pero entre la certeza de que Dios cumple sus promesas y que es bueno por eso, pero en la incertidumbre de que no tiene ni idea de qué va a pasar después, porque no lo tiene. Es que en el relato bíblico no lo tiene. Y de hecho, la propia Biblia, mucho después, ya en el Nuevo Testamento, te comenta que la fe de Abraham fue tomada por justicia. Es decir, en un contexto histórico, esto para explicarlo rápido y que tú me comentes, ¿vale? Vale. En un contexto histórico en donde Dios no había otorgado a la humanidad la forma de salvarse por medio de Cristo, es decir, por la fe. En el Antiguo Testamento uno solamente era justo, fíjate la diferencia, ¿no? Justo y no salvo, es muy diferente, ¿no? Tiene una misma relación como canon bíblico, pero en el contexto en donde se sitúa Abraham no tiene ni idea de que va a llegar Cristo. Puede pensarlo, puede imaginárselo, puede haber hablado con Dios. De hecho, en Génesis hay bastante interacción sobre ese tema, pero Abraham no sabe que va a llegar dentro de unos cuantos siglos Jesús, ni que Jesús se va a crucificar y que la cruz va a ser tal. No tiene ni idea de eso, porque no lo ha visto. Puede tener una imagen, ¿no?, de eso, pero no lo ha visto. Entonces, claro, Abraham no se podía salvar por fe porque Jesús todavía no se había crucificado. Es decir, para Dios todo esto pasa en el mismo momento porque Dios está por fuera del tiempo. Pero para el ser humano no. Entonces, claro, Abraham en ese momento no se puede salvar por fe. De hecho, la fe en ese momento como virtud no le está funcionando porque no se la han enseñado. Nadie le ha dicho, mira, si tú crees eres salvo, como nos podrían decir a nosotros ahora. Entonces Abraham está en un momento en donde la justicia, es decir, el ser salvo para el Antiguo Testamento, no es exactamente lo mismo, pero está relacionado, es cumplir los mandamientos. Entonces, claro, es lo que ha dicho Fernando, tú tienes un deber con la eternidad, tienes un deber con la divinidad, hay un deber que te interpela frente al deber del sujeto con su sociedad o consigo mismo, y este deber es todo, porque pese a que él no sabe qué viene después de la muerte, porque Abraham no sabía que había un Edén, no lo había vivido, sabía por la tradición oral y por el devenir histórico, pero no lo había vivido. O sea, no sabe que hay una inmortalidad porque no la ha vivido, no la ha experimentado. Cree en ello, puede ser, pero no lo ha experimentado. Entonces, claro, es aún más difícil, porque no te está diciendo Dios, no, tranquilo, que ya Jesús se ha crucificado y tú tienes segurísimo, porque ha resucitado, el hecho de que luego hay un cielo. Pero es que Abraham no sabe esto. Abraham no ha vivido esto. Pues tiene la idea porque interactúa con Dios, pero no tiene la certeza. Entonces, claro, esa justicia, ¿no?, esa creencia, porque es la base de toda la fe cristiana de ahí en adelante, sobre todo con Moisés luego, porque él, siendo justo, es decir, obedeciendo, genera la fe. Esto es algo muy importante, a ver cómo lo opinas tú, Fernando, porque justamente, no es redundante, porque él, a ser justo, tiene fe. Entonces, por eso la Biblia, sabiendo que íbamos a tener esta duda, es decir, Dios planteando el canon bíblico con esta duda, dice la fe de Abraham se le tomó por justicia. Es decir, él haciendo algo malo, o bien yendo a hacer algo malo, entre comillas, por Dios, Dios le demostró que no era algo malo, porque primero no lo iba a hacer, y segundo, que la prueba en sí misma sí era algo bueno porque le permitió introducir un nuevo elemento, una nueva virtud que era la fe. Es decir, quitó por un lado la obediencia, no es que la suspende o que la elimina, pero la quita de un lado, la deja de un lado un momento y tira la fe. ¿Por qué? Porque la fe quita esa racionalidad previa, ¿no?, que quitaría lo absurdo, ¿no?, de la obediencia. Es decir, si yo obedezco, cumplo. Es una certeza y es racional, ¿no? Si tú obedeces una norma, no te tienen por qué castigar, en principio. Entonces, claro, quita esa racionalidad más primitiva, ¿no?, del pueblo escogido por Dios e introduce la fe.
Vale, a ver qué te parece a ti, Fernando. Bien, yo creo que, digamos, uno de los paralelismos que a mí más me llama la atención y que honestamente no he terminado digamos, desentrañar, es el paralelismo que existe entre la historia de Abraham y el sacrificio de Jesús. Porque, claro, Sí. Abraham le ordena sacrificar a su hijo y Dios se lo devuelve. Y es ahí como se crea, digamos, creo, sin mal no me equivoco, sí. la primera alianza, ¿no? Entre la humanidad y Dios. No, la segunda. La segunda. El segundo pacto, bueno, entre Abraham y Dios. O sea, sería el segundo claro. porque es el primero de Abraham y Dios. El primero sería con Noé, Con Noé, vale. después del diluvio. Claro, pero bueno, existe digamos, entonces una tercera alianza, ¿no? En la que Sí. es en el que Dios sacrifica a su hijo para redimir los pecados de la humanidad. Efectivamente. Entonces, claro, está ese paralelismo, pero yo creo que en el momento que el mandamiento que Jesús lo dice explícitamente es que el mandamiento primero es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Y esto va a comportar, como voy a intentar explicarles, lo que pasa es que creo yo es un poco, digamos, difícil de plantear, ¿no? Poner en términos sencillos. Sí, más concreto, sí. Sí, es lo que al final resuelve este absurdo y lo que vamos más encaminado a responder la pregunta que me está haciendo Juan. Claro, lo que hay que insistir es que la fe, como verdad subjetiva, ¿no? Como busca esa verdad subjetiva, no te ordena cómo vivir. Y Juan comenzaba su discurso pensando, bueno, que los cristianos no es que tenemos una verdad, la que te vamos a dar, no, sino que, bueno, tenemos una especie de esperanza que, bueno, tal vez a través de la labor misionera podamos enseñarte lo que nosotros creemos. Claro, porque nosotros no la poseemos, pero tenemos acceso a ella. Que no es lo mismo. Exacto, podemos intentar enseñar el camino para que de repente lo caminemos juntos. Sí. Yo siempre he dicho que, bueno, o sea, en tanto existe cierto un componente de fe, yo creo que esta es la razón de porque Abraham es digamos, es el elegido, digamos, no digamos por el ser de Abraham, sino porque se relata la historia de Abraham y por qué tanto se insiste en la historia de Abraham, es porque, bueno, es el que tiene fe, ¿no? Y si quieres fundar una religión tan, digamos, en este caso particular, como en su momento lo era el cristianismo, es por eso que se escoge lo que hace Abraham, ¿no? Y claro, en esta búsqueda de, digamos, qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo hacer con mi vida, cómo debo buscar la verdad, cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Lo importante es siempre buscar fe, porque los mismos cristianos, como no hemos experimentado esa vida más allá de la muerte, tampoco sabemos qué es en lo que consiste, en qué certeza es la que podríamos tener, ¿no? Al final siempre, siempre está esta pregunta de, bueno, ¿qué podemos esperar? Exacto. ¿No? Y claro, yo creo que al final esto es una pregunta que atraviesa todas las religiones. Creo que era Rosenzweig y Cohen quienes al final decían, Hermann Cohen, dos filósofos de la nueva filosofía que cité antes, no, que decían y encontraban, digamos, que lo que ellos llaman incluso la regla de oro y la existencia de la proximidad, que es que atraviesa todas las religiones. La cosa del cristianismo, no, y el mensaje que yo creo y por la que yo digo que soy, digamos, un cristiano occidental, no. Sí, digamos, porque la mayoría probablemente. Podría creer yo en otra cosa, ¿no? Pero, digamos, creo que la forma en que la expresa el cristianismo es la forma que yo, digamos, por factores socioculturales, es la que me ha calado. Sí. ¿No? Pero, digamos, lo que atraviesa todas las religiones es el mandamiento del amor. Y en el mandamiento del amor, creo yo, en primer lugar, a lo que decía Juan, lo que tiene que ver con la verdad subjetiva, no te dice cómo tienes que vivir. Lo que debería enseñarte es buscar cómo debes vivir o en qué debes confiar, ¿no? Y yo creo que esa enseñanza de Jesús y, digamos, la razón, digamos, no, tal vez metafórica o simbólica por la que Dios sacrifica a su hijo para enseñar eso, ¿no? Porque es la que es una especie de conexión, digamos, tal vez metafórica, porque, como digo, no soy yo el que va a terminar de desentrañar esa relación que existe entre el paralelismo de la historia de Abraham y Cristo, y Cristo. Pero está en el mandamiento del amor. ¿Y por qué lo creo yo? Porque algo que dice Kierkegaard es que ante la angustia de lo presente y entre toda desesperación, tú has de amar. Y pónganse a pensar, o sea, ¿por qué Dios? Y está siempre esta pregunta, bueno, ¿por qué Dios no nos dejó el paraíso si era tan bueno? Bueno, porque en el momento que tú tienes la interpretación siempre ha sido, bueno, es que el momento que se come el fruto del conocimiento es el conocimiento del bien y el mal, y es al final el conocimiento de libertad.
Y es esta libertad la que te permite de verdad darle un sentido y un significado a tu vida. No ese necesario orden del desconocimiento de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿no? Pero más allá de eso, está la cuestión de que, bueno, ¿por qué Dios me somete a las pruebas? ¿Por qué me somete a esta cuestión pregunta base de todo el cristianismo. Y la cuestión está en, bueno, encontrar lo que es realmente valioso, el amor del prójimo, para por el cual justamente no solo la cura de desesperación, sino lo que en cierto sentido te hace develarte a ti mismo como ser humano, como un ser individual, y es en donde uno puede encontrar la verdad subjetiva, que no es algo que tú vas a encontrar algo así como saliendo fuera de ti, sino haciéndolo tú mismo. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque, y aquí van a ver dónde se encuentra este absurdo, siempre doble movimiento entre lo finito y lo finito. Y es que, ¿en qué consiste el ser prójimo? Y esto lo explicaba el padre Arturo Sosa, provincial de los jesuitas en Venezuela, un máster de derechos humanos. Justamente un máster de derechos humanos que se basa justamente en esta cuestión de deben ser valores universales interculturales. Él decía, bueno, cuando ustedes hablen de derechos humanos, ustedes tienen que descalzarse. Citando aquí a la historia de Moisés cuando se encuentra con el seto ardiendo durante el Éxodo. Quítate los zapatos. Para que vas a entrar en tierra sagrada. Exacto. Sí, con la zarza ardiente, sí. Y hay una distinción que hace Germán Cohen entre lo sagrado y lo santo. Lo sagrado es eso que está ahí, que la humanidad no sabe qué es lo que es. Y los santos serían, digamos, las religiones, el modo que el ser humano, a través de distintas religiones, que tienen sus cuestiones horizontales, como les decía antes, perciben eso sagrado. No, y el prójimo es algo sagrado, el ser humano es algo sagrado. Porque a pesar de nuestras diferencias, siempre hay un valor de eternidad. Lo que nos hace conocer al ser humano como ser humano no son estas verdades objetivas que le decía, bueno, Fernando es un venezolano, hombre de cierta edad. ¿Por qué? Porque, como les decía, son universales. Lo que nos hace conocer a otro ser humano es eso eterno que está en él, esa posibilidad que hay en cada ser humano de realizar un milagro. Y es ese milagro de ser único. Y, digamos, sí, que es un milagro en sí mismo. Es un milagro en sí mismo. O sea, yo soy un conjunto de todas posibilidades, de todas las cosas que me han pasado a lo largo de mis 27 años de vida, que son únicos, ¿no? Y es algo que yo he hecho y que he realizado y que se ha hecho de mí también. O sea, no es que lo que yo he cogido, absorbido de mi propio entorno cultural y sociológico, ¿no? Pero se manifiesta de una forma distinta. La humanidad se manifiesta en mí de una forma determinada. Y es por eso que, claro, los cristianos dicen, bueno, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí. Porque en cada ser humano hay una especie de marca de eternidad que es en la que tú reconoces al ser humano. Pero claro, tú no ves eso. Tú no sabes, incluso si cometiendo ese sacrificio de amar al prójimo, el prójimo te va a poder amar de vuelta. La única forma de que el mandamiento, digamos, el que uno reconoce a otro ser humano como ser humano, como individuo, no es como decían los filósofos modernos, los teóricos del contractualismo político. Sí, vale. Bueno, existen una serie de condiciones naturales, no. En el que tú conoces a un ser humano es como individuo y es amándolo, reconociendo en él al otro como un prójimo o como otro como ser humano por una suerte de responsabilidad que yo tengo para con él. Claro. Por eso es que se dice ama al prójimo como a ti mismo. Y bueno, y por eso se asocia a la barbarie a la poca racionalidad, ¿no? A la poca humanidad, cuando decimos inhumano, a lo que daña al prójimo, ¿no? Decimos esto es inhumano, esto es barbárico, esto es bárbaro, esto es animal, ¿no? Porque claro, lo asociamos a que no, es que un ser humano, el dañar a otro ser humano de forma deliberada, quitando, ¿no?, la excepción de la guerra, que es todo un tema. Pero dejarle de reconocer su estatus como humano. Claro, efectivamente es eso, es quitarle ese estatus y además no solo quitárselo, sino agregártelo. O sea, es ponerte a ti por encima, porque claro, ¿quién eres tú para quitárselo? Bueno, hay situaciones en donde, como te digo, salvo la guerra, que es un tema muy amplio, en general la violencia, sobre todo la violencia que tiene una finalidad, una intención de mortalidad, ¿no?, de matar al otro, de dañar al otro, va en esa relación. Y permíteme que te recoja un punto importante que has dicho, dos puntos. El primero de los pactos, porque es verdad que, bueno, también depende del experto bíblico y del experto en cristianismo, de los cristianos, siempre se habla de que el primer pacto fue en el Edén, ¿no? O sea, la creación. Esto, bueno, varía porque en verdad no hubo un pacto, o sea, Dios no les dijo,
fírmame aquí. Pero sí es verdad que se le asocia a la idea de pacto o alianza el hecho de que Dios sí les pusiera condiciones, ¿no? Lo del fruto, Sí, sí. ¿no? Que bueno, que no es una manzana, eso ya lo hablaremos en otro momento, pero sí esa primera condición de, bueno, vuelve la misma pregunta, fíjate como tú has dicho, ¿no? El amor al prójimo. Pero aquí Dios tiene algo muy curioso, que volvemos a esa supuesta contradicción, que es que, claro, Dios te pide que ames al prójimo, pero a la vez te pide que le ames a él, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál primero? La Biblia te lo responde en muchas ocasiones diciendo, bueno, primero a Dios y luego ya a la gente, ¿no? Amarás a tu Dios por encima de todas las cosas y luego amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjate que Fernando le dio en el clavo al mandamiento, porque es amar al prójimo como a ti mismo, es decir, un poco como lo de no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Bueno, pero en la misma relación es en la medida en que conozco al otro, me conozco a mí, en la medida que amo al otro, me estoy amando a mí, en la medida que me amo a mí, puedo amar al otro. Entonces no es una relación de no, tienes que entregarte a la gente, no. O sea, en parte porque hay una especie de solidaridad, ¿no? Hay una especie de bien común, pero por otro lado no está limitado a no, tú olvídate de ti mismo y entrégate completamente al resto. Bueno, en algunos casos entregarte completamente al resto es quererte a ti mismo, pero no tiene por qué ser la norma general. Y volvemos, como ha dicho Fernando, al tema de, bueno, ¿cuál es el paralelo, ¿no? Entre Abraham y Dios? Y el paralelo es que Abraham lo que quiere probar, Dios lo que quiere probar en Abraham es si va a estar dispuesto como líder de ese pueblo escogido. Recordemos que las promesas se van cumpliendo del pueblo escogido después de que pasa esta prueba, ¿no? O sea, él ya tenía algunas, pero en verdad el camino empieza a tomar sentido cuando él pasa esta prueba, el ángel lo para, además el ángel le para. Abraham le pudo no haber hecho caso. Abraham le pudo haber dicho, no, tú eres un ángel, a mí que me lo diga Dios. Pero claro, era esa fe en Dios de decir, no, bueno, yo lo hago, ya veré qué pasa. Yo estoy seguro que Abraham en su mente, en el momento que iba a bajar el cuchillo, probablemente pensó, Dios, párame. O sea, era lo más seguro. Pero él se entregó a tal punto en donde ese pensamiento no se traducía en una acción, ¿no? Y en donde le demostró a Dios que estaba cumpliendo su semejanza, es decir, estaba actuando como Dios. De hecho, esto no es herético, por así decirlo, porque ¿cuál es la medida de todo cristiano? Dios mismo, es decir... Claro, es Dios el maestro del mandamiento claro, del amor. Es el maestro, y no solo eso, es que te tienes que parecer a Él. No solo porque Dios... O sea, hay una cuestión de origen y final, ¿no? Y de hecho los pactos son para eso. Los pactos son para recobrar ese camino. Sí. Y claro, el tema está en que en el origen Dios nos hace a su imagen y semejanza, que es lo que tú has dicho. Sí, ¿no? Esa semejanza. Y te tomo la palabra aquí, o sea, porque la cosa del mandamiento del amor, y es por eso que el mandamiento del amor se te presenta doble, es porque amando a Dios tú tienes que amar como Dios hace, y es justamente lo que te estoy diciendo decir. Y Dios ama a pesar de las diferencias. Exacto. Ama a pesar y reconoce la proximidad en cada ser humano como la marca de eternidad que el mismo Dios representa. Exactamente. Ahora, lo que yo creo que, digamos, está el asunto de la fe y en tener fe el mandamiento del amor es en lo siguiente. Es que, claro, tú no sabes si el prójimo te puede amar. O sea, no sabes si el prójimo va a reconocer a su vez en ti un ser humano. Y claro, entonces uno tiene que tener una cierta abnegación. Sí, claro, te enfrentas esa posibilidad. Enfrenta un absurdo. Exacto. ¿Por qué le amaría si capaz no me ama? Capaz no me ama. Solo Dios, o sea, solo lo único edificante es el amor, pero solo Dios puede poner, digamos, los fundamentos del amor. Claro. Entonces yo tengo que como actuar como con una suerte de abnegación, de incluso hablar en virtud del absurdo, en no saber si ese ser humano al que yo amo, sí. Maestro con M minúscula, porque maestro del mandamiento del amor es, con M mayúscula es Dios. Es Dios, sí. Puedo entonces, digamos, amar al prójimo, ¿no? Y reconocer él va a reconocer a su vez en mí en ese amor al prójimo. Y es que, claro, y hay que caer en cuenta, digamos, lo voy a explicar saliendo del digamos, del vocabulario cristiano, digamos. Y es que en soledad, digamos, nosotros no podemos reconocer nuestra propia condición de humanidad. Solo podemos reconocernos como seres humanos entre nosotros. Y en eso radica en el otro, en la mirada del otro. Sí. ¿No? Y más o menos lo que viene a decir el cristianismo es más o menos parecido. Solo puedo reconocer el mandamiento a otro ser humano amándolo. Y el otro solo puede reconocerme a mí como ser humano. Y a su vez yo reconocerme a mí mismo como ser humano siendo amado.
Entonces la cuestión está en que la responsabilidad, creo yo, principal del cristiano es amar como Dios hace. Sí. Y está en reconocer siempre como por fe, en virtud del absurdo, en creer que siempre existen esos fundamentos del amor sobre lo cual tu amor debe edificar en el otro el amor, el mismo fundamento del amor. Y es por eso, creo yo, al final de todo, otra cosa que decía Juan importantísima, que es que el cristianismo no es que te enseña, bueno, debes cumplir estos ciertos deberes y ya, no, sino que debe enseñarte en esa responsabilidad en la que florece, digamos, tu propia humanidad, tu propia individualidad, a través del amor, reconociéndole a otro ser humano como ser humano. Exacto. Y eso es al final lo que creo yo, lo que cierra el ciclo histórico del canon bíblico, además. No solo el ciclo histórico del canon bíblico, sino, digamos, este temor y temblor, vale, la experiencia, vale. Sí, este terror y esta angustia que supone la angustia de, bueno, estoy en incertidumbre, yo no sé qué va a hacer con mi vida. Bueno, la respuesta está de consuelo a este temor y este temblor está al final en amar al otro en las obras, en reconocer en el prójimo una responsabilidad de amor en relación en la cual yo puedo conocerme mismo y buscar la propia verdad sobre mí mismo. Efectivamente. Porque toda verdad o toda individualidad se devela en estas relaciones con el prójimo. Efectivamente. Y bueno, y hay algo muy curioso, que Dios, al poner esta prueba, como no demanda el sacrificio totalmente, es decir, hace la prueba, Abraham la supera, sin embargo Dios sí le deja a su hijo, ¿no? O sea, aquí vemos cómo Dios, digamos, instrumentaliza una situación tan drástica y tan mala, porque viéndole, ¿no?, desde los ojos de Abraham, en una situación horrible. Pero claro, Dios, que sí sabía lo que iba a pasar, él sabe que va a detener a Abraham, ¿no? Que va a mandar un ángel, que le va a poner el carnero para que se hagan el sacrificio. Además, el tema de los corderos, ¿no?, tiene toda una simbología con Cristo, por eso se llama el Cordero de Dios y tal. Pero lo interesante aquí es que, claro, Abraham todavía, incluso en una de las pruebas más difíciles de todo el canon bíblico, de toda la historia bíblica, Abraham termina ganando a su hijo 2 veces. Una, porque se lo da Dios, claro. Y 2, porque pasa la prueba, es decir, estaba dispuesto a obedecer primero a Dios antes de querer el hijo que Dios mismo le había dado, pero se lo queda. Claro, aquí lo que vemos es cómo Dios está marcando un precedente que Abraham no lo sabe, pero nosotros lo sabemos porque, bueno, somos los privilegiados de vivir en este siglo y no en ese. Está marcando el precedente para decir, mira lo dispuesto que está, o sea, decirle, ¿no?, a todo el que lea la historia, mira lo dispuesto que estaba Abraham por mi causa, a entregar a su hijo. Pues, ¿sabes qué? Yo no se lo he quitado, pero yo sí voy a entregar a mi hijo. Es decir, Dios marca un precedente espectacular, al menos en términos cristianos, ¿no? Obviamente alguien ajeno al cristianismo dirá, bueno, mira, qué curioso, pero en términos cristianos, o sea, dentro de la cosmovisión cristiana, ¿no?, porque verlo desde afuera no tiene la misma valoración, pero alguien que quiere entender o sea parte de la cosmovisión cristiana, va a ver algo que todo explota la cabeza, ¿no? Porque lo que te estás dando cuenta es que Dios, sin decírselo a Abraham, es decir, Abraham, bueno, cumple su rol perfectamente, pero sin decírselo, más que conversarlo con Abraham, la escena, ¿no?, obviamente él habla con Abraham, pero más que hablar con él, nos está hablando a nosotros, y nos está diciendo, el amor último, o el fin último, que al final es el amor, no ese logos, al final se traduce en un verbo, y el verbo al fin y al cabo es amar, ese fin último, ese fin máximo, ¿no?, por encima de todas las cosas, ni siquiera Abraham lo va a hacer, porque yo no le voy a quitar a su hijo, es decir, Dios tampoco se pasa, pero yo sí. Entonces yo te voy a marcar este precedente del sacrificio de un hijo como una muestra absoluta, ¿no? Porque uno dice, bueno, este tipo, Abraham, o sea, más allá de que pensemos que estaba loco o no, por el absurdo de lo que estaba haciendo, decimos, bueno, obediente fue. O sea, la máxima obediencia. ¿Quién cumple la máxima obediencia de verdad a nivel histórico? Lo hace Cristo, luego, porque obedece y se entrega a morir. O en otras palabras, Dios mismo, o sea, Dios, digamos, representado en esta dualidad, ¿no? Porque Dios, para poder que el ser humano le comprenda, se separa, entre comillas, realmente no se separa, pero digamos que se representa en 2 cosas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esa dualidad, en este caso Padre e Hijo, Dios lo que nos está demostrando no lo hace por querer hacerlo, me separo, me metanfísico, ¿no? me corto la esencia en 2. No, Dios no lo hace por hacerlo complejo, no, Dios lo hace
para que nosotros lo entendamos y marca el precedente con Abraham para que el pueblo judío se dé cuenta, luego no se dan cuenta, pues por eso lo matan, o mejor dicho, por eso cumplen su rol de matarle, porque en verdad Jesús ya sabía que tenía que ser crucificado. Y entonces Dios lo que demuestra con Abraham para los lectores futuros es, yo sí estoy dispuesto. O sea, Abraham lo hizo perfecto, yo no se lo quité, por eso lo nombro líder del pueblo escogido, ¿no? Que bueno, luego sería Israel. Pero yo como Dios no solo hago lo que hizo Abraham, no, yo no solo voy a salvar o voy a escoger a un pueblo, no, yo entrego mi hijo por todos. Con esa incertidumbre, ni siquiera incertidumbre, porque eso lo vemos nosotros, no, con esa certidumbre, con esa certeza de que no le van a querer. Es decir, Dios ya sabe que hay gente que va a morir sin quererlo. Por eso el infierno no se traduce, como lo podría ser para los griegos, en ese lugar sombrío o en ese lugar inhóspito, salvo los campos elíseos, en donde, bueno, hay como una especie, ¿no?, de escala son, creo, los campos elíseos, ¿no? Una zona del Hades en donde todo es lindo, todo es más bonito, es como un jardín muy basado en esta tradición hebrea y mesopotámica. Pero luego está el inframundo en general, el Hades, que bueno, es un lugar más sombrío, no por ello malo. Y luego está el Tártaro, que era ya el lugar de tortura, ¿no? Donde están los titanes, donde están los más perseguidos. Pero Dios, básicamente lo que hace es descubrir que este relato de la vida después de la muerte es más drástico, pero tiene más sentido. ¿Por qué? Porque primero te marca no un infierno, incluso más que el infierno, no una muerte segunda, que es la del Apocalipsis, como una especie de fuego y ya está. Es decir, claro, si ya moriste, ¿cómo te estás quemando? Claro. ¿No? O sea, esta idea de no te vas a quemar en el infierno, no, pero ya va. Si te moriste y tu cuerpo ya no está, ¿cómo te vas a quemar? O en todo caso, si te quemas, vale, perfecto, obviamente eso debe ser horrible, pero tu cuerpo ¿cómo se va a quemar eternamente? No tiene sentido, ¿no? Porque si tu carne se quema, ¿no?, combustiona, que se te regenera y se vuelve a quemar, no tiene sentido, porque eso la Biblia no lo dice. No es un relato de Esquilo, ¿no? Claro. Que la vuelve a ahí está, ¿no? Como Prometeo. Entonces lo que te marca Dios es que sí, efectivamente hay un fuego literal, hay un fuego, ¿no?, que quema, que purga, pero ese fuego luego te deja en un espacio, o sea, el lago de fuego y azufre, en verdad, más que el fuego, es esa completa desolación, es decir, esa completa quema, ¿no? Cuando uno se siente mal por algo, ¿no? Cuando te duele algo, parece que te quemara por dentro, ¿no? Cuando uno de repente te corta, ¿no?, te corta tu pareja o pierdes algo muy valioso o no lograste tal, sientes ese como, no, ¿cómo es que dice? Te punge, ¿no? Sí. Creo que es así. Sientes dolor del corazón. Ese dolor en el corazón que parece que se te estuviera quemando, es ese el que yo creo, ¿vale? Aquí ya no estoy hablando por todo el cristianismo, pero es ese el que yo creo que es el verdadero fuego del infierno, que es el alejarse de Dios completamente. No es un fuego de, bueno, te tiro ahí en una paella ardiente. No. Es esa idea de te quedas, como ha dicho Fernando, en la oscura y terrible soledad eternamente, lo cual te pierdes todo el sentido de humanidad, como ha dicho Fernando. Si no tienes a otro, ¿cómo sabes que eres humano? Es como, digamos, es una desesperación. Claro, Total. Es la desesperación de la soledad porque pierdes lo eterno. Y lo Claro. eterno es el amor del prójimo y claro. Y lo pierdes completamente. O sea, eso te quema eternamente. Entonces, claro, aquí lo que vemos es que Dios, sabiendo que hay gente que va a preferir eso, porque, ojo, este debate de todas las personas ajenas a la religión cristiana, bueno, y a otras también, ¿no? Al judaísmo, al islam, de, bueno, ¿y por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué manda a la gente al infierno? No. Dios no manda a la gente al infierno. Es verdad que Dios castiga al pecador, pero es que lo más curioso es que el castigo de Dios es no tener a Dios mismo. Es decir, Dios no te castiga como lo haría el diablo, como si lo hace Satanás, que es jodiéndote la vida. No. Eso ya te lo buscas tú. Dios lo que hace es que su castigo es no entrar en tu vida, es decir, perder ese amor del fin último, perder ese sacrificio máximo, perder esa eternidad del amor al prójimo. Sí, eso es lo que de hecho Kierkegaard llama desesperación, pero es aludiendo al pecado, porque él no habla directamente de pecado. Bueno, sí. Pero el pecado termina siendo eso, lo que te aleja. Sí, lo que te aleja, digamos, es la desesperación, a lo que él realmente llama pecado. Exacto, sí. Es esta pérdida de la eternidad. Y la pérdida de eternidad es, bueno, perder el amor de Dios y a la vez perder el amor del prójimo. Que va de la mano, porque al fin y al cabo Dios se hace hombre para demostrarnos cómo era. Claro. Entonces, claro, vemos cómo la historia de Abraham, o sea, volviendo, ¿no? Lo que tú decías, o sea, marcando las dos cosas. Como tú decías que
ese absurdo tiene una parte de certidumbre previa, pero claro, como el ser humano no la conoce o no la valora igual, ¿no? De ahí el por qué la fe se basa en la certeza de lo que no se ve, porque no lo vemos, no lo terminamos de ver, porque no lo valoramos igual como Dios nos pide que lo valoraríamos. Entonces, como no lo terminamos de ver, no tenemos ni idea. Pero a la vez sabemos que Dios cumple sus promesas. Entonces, ¿por qué básicamente en toda la Biblia, por qué todos y cada uno, salvo Jesús, todos y cada uno de los personajes bíblicos se la pasan lloriqueando? Y es así, se la pasan... no, pero es verdad, o sea, no es algo irrespetuoso porque así somos. Nos las pasamos por supuesto. quejando y al final los personajes... un valle de lágrimas, ¿no? Efectiva, ahí lo tienes. ¿Por qué no las pasamos en eso? Porque hay que pensar que los personajes bíblicos son personas también, ¿no? Salvo Jesús, es el único, bueno, Dios Padre, pero al nivel de persona y de ser humano, Jesús es el único que tiene ambas realidades, ¿no? Tanto la divina como la humana. Por ende, él llora, por supuesto, pero él no llora de queja. Él llora, por ejemplo, cuando muere Lázaro, que era su amigo, él llora a medida de demostrar el amor de Dios, ¿no? Cómo Dios se enternece, cómo Dios se entristece con nuestro daño. Pero no es un lloriqueo de es que me va mal, es que no puedo, es que no sé. Moisés, lo primero que le dice a Dios es, yo no puedo. Sí. Es una de las primeras cosas que le dice. Dios le dice, no, yo te escojo tal, no, yo no puedo. Abraham se le queda, pero me vas a dar un hijo. O sea, duda, tienes a Dios de frente y le estás dudando. El padre de, si mal no recuerdo, el padre de Juan el Bautista, también no podía tener un hijo, probablemente era más por él que por la esposa, según algunas descripciones contemporáneas, y dicen que claro, que el ángel cuando viene y le dice, no, vas a tener un hijo, y le vas a llamar, creo que le dice que le va a llamar Juan, y tal, y él va a ser profeta, no sé, creo que es así, ¿vale? Pero hay detalles, como lo de que va a ser profeta, que no estoy seguro. Pero sé que se lo anuncia, como luego va a ir Gabriel con María, pero se lo anuncia, y él le dice, ¿cómo? O sea, él duda, y el ángel le dice, porque has dudado, no vas a poder hablar, y se queda sin hablar hasta que nace el hijo, o cerca del nacimiento del hijo, cuando por fin habla y cuenta lo que pasó. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero obviamente a ti te aparece un ángel, o sobre todo con Abraham, te aparece Dios, ¿cómo vas a dudar? Para Dios es muy obvio, para nosotros no. Pero Dios, sabiendo que para nosotros no es tan obvio, marca esos precedentes y te dice, mira cómo cumplo, mira cómo sacrifico a mi hijo, mira cómo tal. Y es por eso que la fe cristiana, por un lado, se enfrenta a lo absurdo, porque nosotros mismos tenemos un absurdo. Sí, somos seres contradictorios. Claro, somos seres contradictorios y además tenemos una realidad contradictoria. La realidad no es la que pensamos. Sí, bueno, el mismo tiempo en el que vivimos es un absurdo, ¿no? Porque el tiempo solo pasa negando el instante anterior. Entonces es una afirmación de un instante seguida por la negación de ese mismo instante. Efectivamente. Y no podemos salir de eso. Porque lo construimos, pero a la vez lo vivimos. En cambio, Dios sí. Por eso Dios, sabiendo que nosotros tenemos esa realidad, en parte por cómo Él la ha creado y en parte por el pecado, ¿no? Por la degeneración del pecado, ¿no? Porque si no, no moriríamos y sería otra historia. Pero en ese contexto está clarísimo que la cuestión es que Dios sabe y por eso marca los precedentes. Entonces,